diapositiva vemos cómo la presión capilar pues va a variar, ¿no? Aquí tenemos que puede ser de 15 milímetros de mercurio, de 32 a 15 milímetros de mercurio. Hay una presión arterial media de 5 milímetros de mercurio a nivel del capilar. Y vean, la velocidad es de 0.5 a 1 centímetro por segundo, y el tiempo en el cual la sangre pasa en este capilar es entre 1 a 2 segundos. Es muy, pero muy lento, lo que da tiempo suficiente para que haya esa perfusión o ese intercambio de sustancias. ¿Ok? Bueno, entonces ya comentó su compañero que hay ciertas características en lo que son las células endoteliales que van a permitir, por medio de lo que es endocitosis, el paso de lo que son los nutrientes. ¿Ok? Hay otras sustancias que van a tener una difusión sin ningún problema, como es el oxígeno, el dióxido de carbono y la glucosa principalmente, ¿no? Esos van a pasar sin ningún problema a través de lo que son estas células, pero hay otras que no, como son algunos otros nutrientes, y estas van a pasar a través de los poros o hendiduras que hablaba su compañero, por pinocitosis, endocitosis, ¿ok? Y también va a pasar lo que es plasma a través de lo que es la ultrafiltración, ¿sí? Ojo, aquí no hay la presencia de proteínas, cosa contrario que vamos a ver en el edema, ¿ok? Aquí no hay proteínas. Entonces, este equilibrio hidroelectrolítico, o vamos a poner hídrico, pues depende mucho de lo que son las presiones que ya nos habló sus compañeros, que es la presión hidrostática y la presión oncótica. Y a esto le llamamos fuerzas de Starling, ¿sí? Y esta presión hidrostática y oncótica la vamos a encontrar dentro del capilar y fuera del capilar, es decir, en el espacio intersticial o extravascular. Estas fuerzas vamos a ver que van a permitir la salida y la entrada de este plasma, ¿sí? Entonces, a partir de lo que es la ecuación de Starling, pues vamos a entender esto, y también vamos a saber por qué se originan lo que son los edemas. Esta fórmula ya nos las pasó su compañera anteriormente, que es la relación que hay entre las fuerzas de Starling. Entonces tenemos que el flujo neto de sangre va a depender de lo que es el coeficiente de conductividad hidráulica. Dejé lo paso anterior. ¿Sí? Y esto va a depender de lo que es el gradiente de la presión hidrostática y de la presión oncótica, por lo que es la viscosidad y el grosor propiamente de la pared del capilar, que vendría siendo esto. La viscosidad de la sangre ya dijimos que no cambia, es muy constante. Y el grosor del capilar pues tampoco va a cambiar, pues ya sabemos que nada más está formada por células endoteliales y la lámina basal. Y en algunas situaciones, como son los capilares fenestrados, pues es discontinua esta lámina basal, lo mismo que las células endoteliales. Entonces esto pues lo estaríamos eliminando en la ecuación. Entonces lo que vamos a tener que únicamente el coeficiente de filtración va a depender de la presión hidrostática y de la presión oncótica. La presión hidrostática en este caso, en este libro, lo maneja como P, y la oncótica como lo que es la letra Pi. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que hay una presión hidrostática dentro y fuera del vaso o del capilar, lo mismo que la presión oncótica. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver esto. Entonces, el coeficiente de filtración depende de la presión capilar hidrostática y la presión hidrostática intersticial, menos lo que es la presión oncótica del capilar y la presión oncótica intersticial, ¿sí? A partir de ahí vamos a saber cuánto es el líquido que va a pasar del capilar al medio intersticial. Bueno, entonces, antes de llegar a ello, es importante saber qué es la presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar es la que está dada por la fuerza del plasma o de la sangre que hay dentro del capilar, por la fuerza del plasma. Entonces, la presión hidrostática capilar es ejercida por la presencia de líquido en el interior del capilar. Esta fuerza va a hacer que salga el líquido, en este caso el plasma, dentro del capilar
hacia el exterior, es decir, en el espacio intersticial. A esto le vamos a llamar filtración. La salida del plasma del capilar hacia el espacio intersticial le vamos a llamar filtración. Y vean, va a variar y va a ir entre 16 a 38 milímetros de mercurio. Entonces, los libros por lo regular manejan 28 o 30 milímetros de mercurio. Entonces, aquí depende, ¿no? Luego vamos a tener que hay otra presión hidrostática que sería en el espacio intersticial. Y es la fuerza que ejerce el líquido intersticial hacia lo que es las paredes del capilar. Entonces, esta fuerza sería aproximadamente lo que va a meter esta presión hidrostática al capilar. A esto le vamos a llamar absorción. Y vean cómo es aproximadamente de 1 milímetro de mercurio. Entonces, hay mayor presión hidrostática dentro del capilar que fuera del capilar. ¿Ok? Entonces, de 1. Ahora, la presión oncótica va a estar dado por las proteínas que se encuentran en el plasma. Principalmente la proteína es la albúmina, que es la más grandota y la que más predomina en el plasma. La proteína va a absorber agua, va a atraer agua, por lo tanto, las proteínas que se encuentran dentro del capilar van a hacer que se meta el líquido que está en el espacio intersticial. Entonces es una fuerza que va a favorecer lo que es la absorción, ¿sí? Entonces vean cómo ya tenemos dos fuerzas que van a permitir lo que es la absorción, lo que es la presión osmótica de la proteína que se encuentran en el plasma y la presión hidrostática que se encuentra en el espacio intersticial. Entonces vemos que la presión oncótica dentro del plasma que está en el capilar es de 25 milímetros de mercurio. Bueno, ahora tenemos también que hay una fuerza osmótica, oncótica, que va a favorecer la salida del líquido, es decir, la filtración que se encuentra en el espacio intersticial, pero no es mucha. Vean cómo realmente es de cero, porque en el espacio intersticial no hay proteínas que favorezcan esta presión osmótica. Entonces, de cero. Si nosotros sumamos en total, vamos a ver que las presiones que van a permitir la absorción es de 26 milímetros de mercurio, de acuerdo a estas cifras. Mientras que la presión que va a permitir la filtración únicamente va a ser la presión de la sangre, que es entre 16 y 38 milímetros de mercurio. Entonces hay que ver cuál es la presión que va a predominar, si es la presión de filtración, es decir, la que saca el plasma del capilar, o la que va a absorber, es decir, ya sea la presión oncótica y la hidrostática que se encuentra, ¿no? Oncótica dentro del capilar, hidrostática fuera del capilar. ¿Hasta aquí va quedando claro? Y estas restas de filtración o lo que predomine, si es una presión de filtración o de absorción, nos va a dar un resultado, ¿no? Si es positivo, si es decir que sale más líquido de lo que se absorbe o que se absorbe más líquido de lo que sale. A esto le vamos a llamar presión neta de filtración. Y vamos a ver por qué tenemos que una presión neta de filtración es de 2 milímetros de mercurio. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, aquí tenemos el dato que las proteínas en plasma es de 6 a 8 gramos por 100 mililitros, lo que van a favorecer esta presión oncótica del capilar. Bueno, ahora, dentro de un capilar vamos a encontrar que hay una porción que está unida a lo que son las arteriolas y otra que está unida a las venas, ¿sí? Entonces, en el capilar vamos a distinguir tres porciones, una que es capilar arterial y otra que es un capilar venoso o capilar arteriolar y la porción del capilar venular, de las vénulas, ¿ok? Y en medio, pues bueno, vamos a encontrar algo que está intermedio entre estas dos porciones. Vamos a ver que en el extremo arterial va a llegar la máxima presión hidrostática, que es aproximadamente, ya habíamos dicho que es de 35, bueno, vean, por ejemplo, en esta literatura decían que eran de 35 a 38, y anteriormente en este libro decíamos que era de 16 a 38, ¿ok?
Entonces aquí vamos a manejar que es de 38, la máxima. Entonces va a llegar toda lo que es la presión sanguínea, que es de 38 milímetros de mercurio. Esta presión hidrostática va a hacer que salga el plasma al espacio intersticial. ¿Qué otra fuerza teníamos que iba a favorecer la salida? Pues la presión oncótica intersticial, que es de 0. Por lo tanto, vamos a sumar estas dos fuerzas. Y estas dos fuerzas son fuerzas de filtración. Y aquí tenemos abajo, que en el extremo arteriolar, la fuerza de filtración es de 38, que es la presión hidrostática capilar, más la presión oncótica intersticial, nos da un total de 38 milímetros de mercurio, que es la presión neta de filtración, ¿sí? De 38. Pero también aquí vamos a tener presiones de absorción, que serían las proteínas que pasan por este extremo. Ya habíamos dicho que es de 25 milímetros de mercurio la presión oncótica, que va a meter líquido. Pero también tenemos una presión hidrostática del espacio intersticial que va a meter líquido, que va a absorber líquido. Entonces, si nosotros sumamos 25 más 1, nos va a dar 26 milímetros de mercurio de presión de absorción. Entonces, ¿cuál va a predominar? ¿La de filtración o la de absorción? La de filtración. Entonces, vamos a tener una presión capilar neta de filtración, presión neta de filtración de 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esto quiere decir que va a estar saliendo un total de plasma de 20 litros por día. 20 litros por día. ¿Ok? Obviamente que no podemos almacenar 20 litros en el espacio intersticial, si no estaríamos súper hinchados, estaríamos edematizados. Por lo tanto, debe de haber una porción de absorción. ¿Ok? Y esto va a suceder en el extremo venoso del capilar. ¿Y cómo es que sucede eso? Bueno, aquí salió líquido. Entonces, aquí en el extremo venoso va a disminuir la presión hidrostática. Vean cuánto va a disminuir, aproximadamente de 16 a 18, porque ya salió líquido. ¿Sí? Aquí era de 35 a 38 y en el extremo venoso disminuye de 16 a 18 milímetros de mercurio. No ha salido nada de proteína, por lo tanto, la presión oncótica en el extremo venoso sigue siendo la misma, no ha modificado. Entonces, vamos a ver cuánto es la presión de filtración que hay en el extremo venoso. 18 más 0, bueno, aquí tiene 16, vamos a poner 16 más 0 es igual a 16 milímetros de filtración. Y de lo que es la absorción no cambió, sigue siendo los 26. Entonces, ¿qué fuerza predomina? ¿La de absorción o la de filtración? Absorción. Entonces, aquí se va a meter mayor cantidad de líquido, ¿ok? Pero vean todo el líquido que se va a absorber, es de aproximadamente de 17 litros por día. Esto quiere decir que nos falta 3 litros que no se va a absorber a través de lo que es el extremo venoso. ¿Quién lo tiene que absorber este líquido, estos 3 litros que nos queda restante? Pues lo que son los capilares del sistema linfático. ¿Quedó claro? Entonces, si no funcionan los capilares linfáticos y no absorben este líquido, ¿qué va a ocasionar? Edema. ¿De qué origen? Linfático. Ahí está el edema linfático. ¿Ok? Esta es la importancia de los vasos linfáticos o del sistema linfático. ¿Hacia dónde va a llevar lo que es el sistema linfático todo este líquido que absorbió? Pues hacia lo que es a través del conducto torácico, cuando es de miembros inferiores, de pelvis, de abdomen y una parte del tórax, a través del conducto torácico. Y el resto pues va a ser a partir de lo que es el vaso linfático derecho, ¿ok? Lo va a llevar hacia lo que es el sistema venoso. Ahí va a depositar todo este líquido, ¿sí? Y aquí lo tenemos.
Una característica de los vasos linfáticos es que los capilares linfáticos, vamos a llamarlos así, no tienen válvulas. Sin embargo, los que son de mayor tamaño sí vamos a tener válvulas y va a evitar el regreso. Por eso, aquellas personas que han tenido o tienen cáncer y les han hecho su cirugía retirando lo que son los vasos linfáticos, ellos tienden a edematizarse porque no pueden absorber lo que son líquidos. ¿Ok? Por eso es importante tener compresión en esas áreas. Y aquí vemos cómo, lo que les decía, vean, la mitad del tórax del lado izquierdo y todo lo que es el sistema, de lo que es el sistema abdomen hacia abajo, va a ser transportado por lo que es el conducto torácico hacia lo que es la subclavia izquierda. Mientras que esta parte derecha va a ser a través de lo que es el conducto linfático derecho y va a ir directamente a lo que es a la subclavia derecha. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Aquí tenemos, sí. Ahorita en esa parte sobre abdomen y eso, ahí entraría la cisterna de Kilo, ¿no? Sí, aquí tenemos lo que es la cisterna de Kilo, que es principalmente a nivel de lo que es digestivo. Por ahí va a pasar y a partir de ahí, de esta cisterna, se forma lo que es el conducto torácico, que aquí lo tenemos, y va acá. ¿Vale? Profe, Sí. y en los pacientes que dijo que se les retiran los ganglios, ¿hacen algo para controlar el edema? Sería compresivo o regulación de líquidos. Un ejemplo muy común es el cáncer de mama, que se retiran todos estos vasos linfáticos y estas pacientes tienden a hincharse mucho lo que es su brazo. Pero si ellos lo levantan, pues todo el líquido por gravedad se va a ir hacia otras zonas y aquí si están intactos los vasos linfáticos, pues se van a absorber. Entonces muchas veces les ponen lo que es un vendaje compresivo para que no se edematicen. Ok, gracias, profe. Hay otros parásitos que se pueden meter a nivel de los vasos linfáticos y obstruirlos. Y esa es la filiareasis, lo que ocasiona es un edema crónico linfático que puede evolucionar a algo que se llama elefantiasis. Es un edema duro, no doloroso. Incluso cambia las características de la piel, similar a la piel del elefante, por eso se llama elefantiasis. ¿Vale? Ahora, con esto ya podemos explicarnos por qué el origen del edema cardíaco, vascular, entre ellos tenemos el arterial, el venoso. Ya explicamos el linfático. Y únicamente nos faltaría el renal. ¿Ok? ¿Por qué arterial y venoso? Pues aquí vamos a ver que cuando hay una lesión arterial va a haber sustancias vasodilatadoras a nivel de las arterias y esto va a permitir que aumente la permeabilidad de las paredes vasculares, haciendo que salga lo que es el líquido plasmático. Por ejemplo, cualquier ronchita que tengan de cualquier piquetito de algún animal va a ocasionar un edema arterial. Las características de este edema arterial, como aquí se liberan muchas sustancias proinflamatorias, es doloroso, es rojo y es caliente, es duro. ¿Sí? Esas son las características de este edema arterial. Ahora, del lado venoso, pues aquí va a variar. ¿Sí? ¿Por qué en este lado se puede presentar el edema? Por todas las sustancias que van a ocasionar una vasodilatación, van a aumentar la presión hidrostática y van a cambiar las características de la pared vascular, permitiendo una extravasación. Del lado venoso puede ser también por una extravasación, pero principalmente va a ser por un aumento de la presión hidrostática. Al haber un aumento de la presión hidrostática va a haber una distensión de la pared y al aumentar la presión hidrostática también va a favorecer lo que es la extravasación vascular. ¿Sí? Entonces,
aquí también puede haber por una lesión y también podemos encontrar lo que es la presencia de sustancias proinflamatorias. Entonces, el edema vascular venoso puede ser caliente o puede ser frío. Puede ser dolor